Bueno, ahí empezó a grabar. A continuación voy a compartir, voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del práctico. A ver, ¿alguien más entró ahí? Ahí entró Emanuel. Ahí está. Vamos a comenzar con el práctico de frutas y verduras. Eh, para poder describir o conocer la biota puede ser deteriorante o puede ser vehiculizadora vehiculizadora de microorganismos que pueden producir, digamos, el deterioro de frutas y verduras, o en el caso de almacenamiento de frutas y verduras o algún producto derivado de este tipo de alimento. Como venimos repitiendo en otros alimentos, va a depender mucho de la manipulación, del proceso de cosecha, del agua de riego, del tipo de tierra o del tipo de abono que se va a utilizar para realizar el cultivo de estos tipos de alimentos. También va a depender mucho de la presencia de animales, como por ejemplo perros, pájaros, felinos, todos que pueden en un sitio de plantaciones de estas frutas y hortalizas, frutas y verduras, puede llegar a contaminar o pueden ser factores de contaminación del alimento que se va a cosechar. También se va a depender mucho del modo de cosecha, ¿no? Si es una cosecha manual, si es una cosecha con utilización de utensilios o si es una cosecha mecanizada. Todo esto van a ser los factores que van a predisponer la presencia de diferentes tipos de microorganismos en este tipo de alimentos. Eh, o sea, como hemos visto anteriormente, en los prácticos anteriores siempre va a haber una biota deteriorante y también se puede determinar algunos microorganismos que pueden ser patógenos vehiculizados por estos tipos de alimentos. El grado de deterioro que pueda sufrir este tipo de alimentos eh, va a depender, digamos, va a partir desde el punto desde que se realiza la cosecha de estas frutas y verduras, porque ya una vez que ya se extrae del suelo o de la raíz o de la planta en sí, las frutas y las verduras, digamos, empieza a haber un periodo de senescencia en donde de por sí ya este tipo de alimento por su naturaleza se va a ir descomponiendo, pero también por la presencia de microorganismos que se van a desarrollar a expensa de este tipo de alimentos. Así también, si estos tipos de alimentos se van a comercializar como producto derivado, como por ejemplo un zumo de tomate, un puré de tomate o una mermelada o picles, por ejemplo, mucha de la biota va a depender del proceso tecnológico que sufra este tipo de alimento. En el caso de las mermeladas, la pasteurización, el procesamiento de la fruta, el azucarado, va a condicionar la biota que pueda estar presente y pueda descomponer este tipo de alimento. Así también, en algunos casos, se suele utilizar algunos conservantes químicos, como puede ser el ácido cítrico, el ácido benzoico o algunos otros tipos de ácido sórbico que se suele utilizar no solamente para las mermeladas o para algún jugo de fruta concentrada, sino también en algunos casos como cuando estos jugos son utilizados como materia prima para la elaboración de bebidas, ¿no? Los diferentes sabores de bebidas en las gaseosas, por ejemplo, una gaseosa de naranja, sabor frutilla, sabor pomelo, etcétera, etcétera, en donde se utiliza como materia prima el jugo concentrado
como materia prima para la elaboración de este tipo de alimento. Y esto me va, además de todos estos conservantes que le estabas hablando, va a condicionar el tipo de alimento y la calidad del alimento en sí, por lo tanto va a influenciar mucho en el precio del producto final. En el caso de a ver, yo voy a poner acá, voy a compartir el práctico, en el práctico que ya está cargado ahí en la plataforma. Eh, Dependiendo del proceso tecnológico que sufra el producto alimenticio después del proceso de cosecha, podemos transformar diferentes tipos de alimentos, podemos formar diferentes tipos de alimentos, como frutos secos o frutos deshidratados, o como les decía, formación de jugos. O sea, va a depender cuál sea la finalidad, si se va a consumir como tal este alimento, o bien si se va a utilizar como materia prima para la elaboración de algún alimento procesado, ¿no? Vuelvo a reiterar, como materia prima para la elaboración de diferentes productos alimenticios, gelatina, jugos, mermeladas, bueno, muchos tipos de alimentos. Pero básicamente los tipos, como en el caso del análisis de una materia prima, en el caso de en forma natural de frutas y verduras, la biota que va a crecer o desarrollarse a expensas de este tipo de alimento, uno de los factores que va a condicionar el tipo de biota va a ser el pH, la actividad acuosa, y si es un alimento por su naturaleza azucarado o salado, dependiendo de la naturaleza del alimento. O sea, que tenga un sabor dulce o un sabor salado, va a depender mucho de la biota que pueda desarrollarse en la superficie o dentro de este tipo de alimento. Como hemos visto, para no ser reiterativo, digamos, en el caso del análisis solicitados en el Código Alimentario Argentino, no hay mucha información según la variedad, pero acá yo les muestro en el análisis microbiológico algunos de los análisis que se suelen realizar, por ejemplo, en hortalizas refrigeradas que se consumieran crudas, según la ICMSF, se determina la presencia de Escherichia coli o de Salmonella, o algún microorganismo indicador, como pueden ser recuento de heterótrofos aerobios, investigación de coliformes totales, o algún microorganismo esporulado. Por eso vuelvo a reiterar, la biota va a depender mucho de la calidad del agua de riego, en el caso de las hortalizas, o de la tierra, o el grado de lavado que puedan tener las frutas y las verduras, así también como otros microorganismos que pueden ser vehiculizados por insectos, por ejemplo, y que pueden llegar a dañar la fruta y la verdura, o por la presencia de animales, como por ejemplo en el caso de las frutas, los pájaros, ¿no? Que pueden defecar en las frutas y contaminar este tipo de alimentos. Así que, para no ser reiterativo, o sea, el análisis microbiológico de estos grupos microbianos que yo le estoy mostrando, si bien algunos no lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de esporulados totales, o en el caso de microorganismos Clostridium sulfitos reductores, la gran mayoría de los microorganismos que son indicadores se los suele realizar a través de la metodología que ya hemos visto. Entonces, dicho esto, nos vamos a abocar específicamente a un grupo microbiano, que esto no lo hemos visto o lo vamos a empezar a ver ahora como microorganismos indicadores, que son el recuento de moho y levaduras utilizando medios específicos y a través de artilugios o técnicas que se suelen utilizar dependiendo de la naturaleza del alimento, para poderlo detectar y enumerar y saber qué tipo de microorganismos se trata, principalmente en el caso de microorganismos o hongos microtoxicogénicos, que son los de importancia alimentaria, aquellos hongos que van a producir algún tipo de sustancia o metabolito secundario que tienen un efecto, digamos, patológico a la hora de consumir un alimento que está contaminado con algún hongo micotoxicogénico.
En el caso de, por ejemplo, en el caso, vamos a volver al práctico. Bien, les decía que uno de los métodos que generalmente se utiliza en las prácticas, principalmente en el caso de los de jugos, por ejemplo, como que se utilizan como materia prima, algunos puré o puré de frutas o jugos de fruta, se suele utilizar el método que llamamos método de Howard, ¿no? El método de Howard, que es un método que es muy sencillo, que no sé si ustedes de microbiología general han utilizado la cámara de Neubauer, que es muy parecida a una cámara de Neubauer, que es un portaobjeto que tiene una depresión en el medio, con la que yo le estoy mostrando. A ver, le voy a compartir bien la pantalla en grande, ahí está. Voy a compartir bien la pantalla, en donde vemos una depresión en el medio, que es un portaobjeto que tiene esta depresión, ¿sí? Este sector, en donde se coloca un volumen al ras, ¿no? Es decir, se coloca generalmente 1 mililitro o medio mililitro de la muestra a analizar, y luego se coloca cubre objeto, ¿no? Este cubre objeto se lo coloca encima y se va a formar como una película en la superficie, en donde a través de estos agujeritos que vemos acá en el cubre objeto, vamos a detectar y vamos a enumerar o sacar, en realidad se saca un porcentaje, pero debemos tener el ojo de poder identificar alguna estructura fúngica. Por eso debemos saber cuáles son las estructuras fúngicas que vamos a detectar a través de esta técnica. Es decir, tenemos que tener conocimiento de todas las estructuras fúngicas que puedan provenir de un hongo que ha contaminado, por ejemplo, un puré de tomate. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que tener el ojo a través de la observación al microscopio, estas estructuras, ya sean conidios, esporas, micelio, el tipo de micelio o alguna estructura de reproducción fúngica, para poderlas diferenciar de las estructuras propias del alimento. Acuérdense que estamos trabajando o se puede trabajar con jugo de fruta. Entonces, allí vamos a ver a través del microscopio otras estructuras que provienen del fruto en sí, y la tenemos que saber diferenciar de las estructuras fúngicas que puedan desarrollarse y hayan contaminado el producto alimenticio. Entonces, este método, una vez que se coloca este cubre objeto en la superficie de esta depresión del portaobjeto donde hemos colocado la muestra, vamos a hacer un recuento. O sea, esto tienen 5 por 5, son 25 cuadraditos que tienen, allí vamos a ir viendo la cantidad o la cantidad de micelio o la cantidad de estructura fúngica que podamos detectar, y el método de Howard me va a permitir saber el porcentaje de estructura fúngica por mililitro que yo voy a detectar en mi alimento. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para saber cuál es la calidad, y por eso cuando hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos microorganismos marcadores? Los mohos y las levaduras son también utilizados como microorganismos indicadores, o sea, porque provienen de la contaminación ambiental, ¿sí? Eh, y el deterioro del alimento, y también me va a decir la calidad de la materia prima. Entonces, si yo detecto un alto porcentaje de casillas donde yo veo estructuras fúngicas en mi muestra, me va a estar diciendo la calidad de la materia prima. No sé si me explico. Es decir, mientras menos cantidad de estructura fúngica yo encuentre a través de esta metodología, mejor va a ser la calidad de la materia prima, que puede ser del tomate que se está utilizando para la elaboración del puré de tomate o del jugo de naranja, o si no se está utilizando naranjas podridas
o algún otro tipo de fruta que esté podrida para la elaboración de estos tipos de alimentos. Esto es un método rápido, casi no se gasta reactivos y es relativamente sencillo de practicarse. Solamente lo que hay que hacer es observar a través del microscopio y saber reconocer y diferenciar la estructura fúngica de las estructuras del fruto o del vegetal que vamos a analizar, y se puede obtener un resultado confiable, ¿no? A diferencia de la metodología del recuento de moho y levaduras, que acá, como ustedes sabrán, la metodología del recuento de la que hemos visto, el de mesófilo heterótrofos aerobios, es un método de recuento de células viables, es decir, que van a crecer y van a formar colonias aquellos microorganismos que sean viables. Entonces, para el recuento de moho y levaduras se hace la misma metodología, pero la diferencia que se tiene con el método de Howard es que en el método de Howard nosotros no sabemos si son estructuras viables o no viables, porque puede ocurrir que a partir de la materia prima, si yo voy a utilizar una materia prima defectuosa y que va a sufrir esa materia prima un proceso de pasteurización que ocurre generalmente en el caso de los puré de tomate o extracto de tomate que se hacen a nivel industrial. Esa pasteurización o esa esterilización, que pueden llegar también a ser un proceso de esterilización, mata todas las estructuras fúngicas. Entonces, si yo conservo o lo dejo en cuarentena al producto terminado, ese producto se va a mantener como tal, pero los microorganismos van a estar muertos por el proceso, por el tratamiento térmico, pero al hacer el método de Howard, sabemos que la calidad de la materia prima es defectuosa. En el caso del recuento de moho y levaduras, como nosotros detectamos células viables, es decir, a partir del crecimiento y utilización de medios específicos para el recuento de moho y levaduras, vamos a determinar células viables. Si nosotros realizamos esta técnica a partir de la materia prima que no ha sufrido un proceso térmico, de seguro me va a salir microorganismos viables, es decir, va a haber formación de colonias. Pero si ha sufrido un tratamiento térmico, si bien no crecen en los medios de cultivo que se debe sembrar, con el método de Howard yo sé cuál es la calidad de la materia prima. No sé si me explico la finalidad de cada uno de los métodos. Que uno, detectamos tanto células vivas como muertas, en el caso como en el caso de la cámara de Neugebauer, el método de Howard es lo mismo, pero en el caso del recuento de moho y levaduras, como el método de mesófilo heterótrofo aerobios o como cualquier otro de los métodos de recuento en siembra en superficie o en profundidad utilizando medios específicos y placas, detectamos la presencia de células viables. Entonces, si bien nosotros en un análisis microbiológico de un puré de tomate que me ha llegado al laboratorio veo que no me ha crecido microorganismo, entonces puedo inferir que es de buena calidad el producto. En realidad, con el método de Howard, yo sé si la calidad de la materia prima ha sido buena o ha sido mala. Por lo tanto, si he visto que hay mucha carga microbiana a través del método de Howard, la calidad nutricional del producto va a ser menor que en el caso de una materia prima de la cual yo he partido para hacer un producto derivado. ¿Se entiende? De esa manera yo puedo inferir la calidad del producto, y también eso va a influenciar mucho en el precio del producto, porque muchas veces se utilizan materias primas defectuosas o de descarte para la elaboración de algún producto derivado previo a un tratamiento térmico o alguna forma de permitir que no sean viables los microorganismos que en posterior al proceso de elaboración del producto, ese producto se me mantenga de buena calidad, digamos, que no se me deteriore en el tiempo, pero sabiendo que se está utilizando una materia prima
defectuosa, que en el caso del recuento de moho y levaduras a través del método de dilución vamos a detectar células viables, que ahí ya vamos a decir que bueno, ese producto, su periodo de vencimiento va a ser mucho más corto porque no ha sufrido un tratamiento térmico y sabemos que ha partido de una materia prima defectuosa. Bueno, en el caso del recuento de moho y levadura, hay algunas cositas que deben saber ustedes para poder realizar la metodología, si bien el método es el mismo que hemos realizado con otros microorganismos en el caso de hacer recuento en superficie o en profundidad, a partir de la muestra que se hace la dilución a la -1, es decir, que utilizamos 25 mililitros, 25 gramos o 25 mililitros del alimento, y se lo coloca en 225 mililitros de diluyente o 10 gramos o 10 mililitros en 90 mililitros de diluyente y se hace diluciones decimales y se siembra en medios específicos. Pero hay alguna cosita que acá deben tener en cuenta a la hora de realizar el recuento de moho y levaduras. Además de utilizar un agua peptonada, se suele utilizar un agua peptonada al 0,1% con Twin 80. El Twin 80 es como si fuera un detergente, es una estructura casi, una estructura medio muy parecida a ácidos grasos, pero tiene la particularidad de actuar como detergente en este diluyente, ¿no? ¿Y por qué se utiliza esto? Porque como queremos determinar el recuento de microorganismos, tanto de moho y levaduras, permite la disgregación de las esporas fúngicas o de las esporas provenientes de algunas levaduras que hacen que se disperse en todo el medio cuando yo homogeneizo. Acuérdense que cuando ustedes colocaban la muestra, homogenizaban la muestra para poner en suspensión todas las estructuras microbianas que podían ser visualizados por el alimento. Y eso, al tener ese Twin 80, me permite mejor realizar las diluciones para que la carga microbiana se vaya diluyendo mejor a medida que voy haciendo la transferencia de ese mililitro a cada uno de las diluciones. Otra de las particularidades que se debe tener en cuenta cuando se va a utilizar los medios específicos, hay algunos medios que ya les voy a mostrar que son tienen algunas particularidades para hacer el recuento, es que en algunos de ellos son medios selectivos para el recuento de moho y levaduras, por lo tanto debe tener algún inhibidor de la biota bacteriana y alguna sustancia que permita, o en realidad que no permita el sobrecrecimiento del microorganismo de forma tal de facilitar el recuento de los microorganismos en el medio de cultivo. Es decir, bueno, el método, como les decía, es el mismo método que hemos realizado, solamente con respecto al diluyente, eso del Twin 80, y el medio de cultivo, que ya vamos a ver cuáles medios de cultivo se suele utilizar. Acá les muestro algunos de ellos, que es muy bonito verlos cuando ustedes siembran y lo dejan crecer en estos medios de cultivos a temperatura de 25, 28 grados centígrados. Acá vemos el medio de RBC, el agar saburó, el diclorán glicerol, el de G18, el RBC, el agar malta acético, el agar malta glucosa sal. Ahí en el práctico tienen detallado la composición de algunos de estos medios de cultivo y el uso de cada uno de estos medios de cultivo va a depender mucho de la naturaleza del alimento de la cual nosotros estamos partiendo para realizar el recuento. ¿Por qué digo esto? Como le hemos visto, le he dicho al comienzo, digamos, yo puedo analizar una materia prima como tal, como una fruta como tal, como una verdura como tal, pero muchos de estos llegan a formar parte de otro producto alimenticio, como por ejemplo los picles, como por ejemplo aceitunas en vinagre, algunos encurtidos, por ejemplo en el caso de las mermeladas, bueno, según la naturaleza o el producto elaborado a partir de estas materias primas. Entonces, según la composición de estos
de estos alimentos que se van a elaborar a partir de la materia prima, la composición me va a decir mucho, la composición del alimento me va a decir mucho de qué tipo de medio de cultivo voy a utilizar. En el caso del DRBC, que son las siglas de diclorán, rosa de Bengala, cloranfenicol, es decir, que tiene tiene cloranfenicol, es un antibiótico, el rosa de Bengala, que es un agente selectivo, y el diclorán, que me va a permitir el hacinamiento, es decir, que no me va a permitir el crecimiento exhaustivo. Acá fíjense la comparación entre el tamaño de las colonias que podemos ver en este medio de cultivo, que son mucho más chiquitas, como ven en el DRBC, a diferencia del agar malta glucosa, en donde vemos que el medio de cultivo hace que el microorganismo desarrolle una colonia bastante grande, ¿no? Hablamos de organismos filamentosos. Entonces, este medio, el agar malta glucosa, salvo los medios como por ejemplo el agar saburo también, permite el hacinamiento, es decir, que no deja que la colonia del moho crezca en extensión sobre toda la superficie de la placa, de forma tal de que me permite realizar un buen recuento de colonias en la placa, ¿no? Lo mismo ocurre con el agar diclorán-glicerol, que por ejemplo, al tener glicerol en 25% de medio, sirve mucho para algunos alimentos que son alimentos secos, por ejemplo las frutas secas. No sé si cuando ustedes van acá a la tienda de la abuela, las tiendas naturistas donde venden frutas deshidratadas o frutas abrillantadas, en donde por el agregado de sal o el agregado de azúcar, o por ser un alimento seco, como en el caso de las frutas secas como las nueces, las almendras, etcétera, etcétera, yo tengo que tener un medio de cultivo de forma tal que le permita al microorganismo crecer a partir del alimento del cual lo estamos sacando. Entonces, este glicerol, el diclorán, bueno, como les decía, que permite el hacinamiento, no permite el crecimiento exagerado de la colonia fúngica, el glicerol lo que hace es dar la actividad acuosa muy parecida al alimento de la cual estamos partiendo, ¿no? Si es un alimento de baja actividad acuosa, o sea, frutas secas, por ejemplo, se suele utilizar para hacer recuento el agar diclorán. El DRBC se suele utilizar para muchos de los alimentos para realizar un recuento fúngico, así también como el agar saburó, que el agar saburó en realidad es un agar que tiene concentraciones de 40% de glucosa o 20% de glucosa, más extracto de levadura, más extracto de carne o peptona de carne, y paremos de contar, y el agar, nada más. Y tiene un pH final más o menos de 5 a 6. Ese es otro factor a tener en cuenta, porque este valor de pH hace que muchos de los microorganismos fúngicos puedan crecer, mientras que inhibe el desarrollo de bacterias. Aún así, en este medio de cultivo, al tener una alta concentración de glucosa, puede crecer bacterias, pero aún así tenemos que los que más van a prevalecer en el desarrollo y utilización de este medio de cultivo van a ser los mohos y van a ser las levaduras. En el caso del DG18, el DG18 también es otro medio de cultivo que tiene el 18% de glicerol, o el RBC, que es rosa de Bengala con cloranfenicol, que fíjense que es muy parecido al DRBC, el color también es muy parecido. Y el agar malta acético o el agar malta glucosa, como vemos acá, el agar malta acético, al utilizar esta sustancia que es el ácido acético, hace disminuir el pH y es muy propicio para poder realizar recuentos de alimentos que se han realizado con fruta como verduras en conservas, por ejemplo, en vinagre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros debemos emular el mismo ambiente
de los microorganismos que están creciendo en el alimento. De esa manera vamos a saber cuáles son aquellos microorganismos que van a crecer mejor en este medio de cultivo. Y lo mismo ocurre que en el caso de los alimentos azucarados, en el caso de las mermeladas o de los zumos o de los jugos concentrados, en donde hay bastante concentración de glucosa, se suele utilizar este medio de cultivo para favorecer y poder recuperar los microorganismos que puedan crecer en ese medio de cultivo. Es decir, que cuando nosotros vayamos a realizar la siembra en las placas específicas a partir de la muestra y dependiendo de la naturaleza del alimento, ¿sí? Si es un alimento ácido, si es un alimento salado, si es un alimento seco, tenemos que tener en cuenta qué tipo de medio vamos a utilizar para poder observar los tipos de microorganismos que puedan crecer en el medio de cultivo. Generalmente se suele utilizar un DRBC más un agar, algún otro agar que sea específico para que puedan crecer en ese tipo de alimentos, vuelvo a reiterar, dependiendo de la naturaleza del alimento, o un DG18, un agar saburo. Bueno, el agar saburo generalmente se utiliza para quesos, por ejemplo, que hemos visto en el práctico de leche y productos derivados, ¿no? En el caso de un kefir, por ejemplo, si yo necesito saber qué levaduras hay, se suele utilizar un agar saburo para poder conocer el microorganismo. Lo otro que me había olvidado es que el DRBC, por ejemplo, se utiliza más para hongos filamentosos y no tanto para levaduras, porque el diclorán, el rosa de Bengala, generalmente actúa como un inhibidor de levaduras. Por lo tanto, si hay levaduras en mi alimento, yo en este medio de cultivo no lo voy a detectar o va a haber una probabilidad baja de poder detectar, salvo que sea resistente al rosa de Bengala esa levadura. Por eso se suele utilizar más para quesos, en el caso de detectar la presencia de estos microorganismos, la presencia de levaduras me refiero, se suele utilizar el agar saburo. Y en el caso del diclorán o el diclorán glicerol o el agar malta glucosa o malta acético, acá vemos el malta acético, acá este medio de cultivo se utiliza generalmente para hacer determinaciones de SMO y levaduras en picles, ¿no? Por eso acá este medio de cultivo son colonias de levaduras, que son muy parecidas a las bacterias, pero de estructura mucho más cremosa, son colonias mucho más grandes y es bonito verlas al microscopio, las levaduras. Pero como vemos, hay medios que van a ser van a ser selectivos desde el punto de vista de qué tipo de grupo microbiano vamos a permitir el crecimiento, es decir, vamos a eliminar las bacterias y vamos a favorecer los mohos, pero es desenriquecimiento porque permite el crecimiento de todos los tipos o todas las variedades de moho y levaduras que pueden estar presentes en el alimento. Pero la particularidad de esto del diclorán hace que, vuelvo a repetir, que acinemos el crecimiento de los microorganismos y nos favorezca a la hora de realizar el recuento. Otra de las particularidades que deben tener en cuenta cuando realizan el recuento de colonias en estos medios de cultivo es que a diferencia del recuento de bacterias, ¿se acuerdan que se tenía que hacer el recuento entre 30 y 300 en aquella dilución donde se podía realizar ese recuento? En el caso de los moho y las levaduras, el recuento de moho y levaduras, se va a hacer el recuento entre 10 y 100 unidades formadoras de colonia en aquella dilución donde veamos que se puede hacer este recuento, ¿no? Utilizamos la misma formulita de la UFC es igual al número de colonias por la inversa de la dilución por la inversa de la licuota. En el caso de los mohos y levaduras, acá debemos sembrar siempre en superficie porque estamos trabajando con microorganismos que son aerobios o anaerobios facultativos, pero siempre los sembramos en superficie con espátula de Drygalski. Bien, entonces, una vez que nosotros realizamos este recuento, en algunos casos debemos conocer cuáles son los tipos de microorganismos o levaduras o mohos que van a deteriorar. ¿Por qué es importante conocerlo?
porque muchos de los mohos, en el caso de los hongos filamentosos, pueden ser hongos micotoxicogénicos, es decir, que pueden llegar a formar micotoxinas. Y eso desde el punto de vista alimentario es muy importante, ya que existen géneros y especies, muchos géneros y especies, que llegan a producir muchos metabolitos secundarios, diversos tipos de metabolitos secundarios, que tienen un efecto en el hombre y en los animales. ¿Por qué digo también en los animales? Porque muchas veces el producto de desecho de la producción agrícola van a parar a alimentos balanceados para animales, ya sea cerdos, pollos, vaca, bueno, diferentes animales de granja, que después nosotros lo vamos a consumir. Entonces, esos piensos pueden estar contaminados con mohos que van a ser toxicogénicos, es decir, van a producir toxinas y contaminan al animal y producen algún efecto en la salud del animal, y si ese animal nosotros lo consumimos, también nos va a producir algún efecto en nuestra salud. Ya vamos a ver cuáles son los efectos que tienen, les nombro algunos, pueden ser teratogénicos, mutagénicos, carcinogénicos, nefrotóxicos, hepatotóxicos, o sea, hay muchos micotoxinas que llegan a producir una gran variedad de hongos de importancia alimentaria que ya vamos a empezar a ver, que debemos saber cuál es el género y la especie para poder saber si es productor o no es productor de micotoxina. Sí, lo que van a tener que tener en cuenta es que el desarrollo de hongos en el alimento no siempre significa, o sea, la presencia de un hongo micotoxicogénico y la detección e identificación de un hongo micotoxicogénico en el alimento no siempre significa que sea productor de micotoxina. Siempre hay que ver si es productor o no, o sea, alguna metodología en el laboratorio para ver si lo produce o no. Pero ya sabiendo que está presente esa variedad fúngica que pueda ser posible productora de una micotoxina, ya es un llamado de atención a la hora de detectarlo en el alimento, ya sea de origen que va a ser destinado para el consumo humano o para el consumo de animales. Entonces, para poderlos conocer, existen algunas técnicas que nosotros también lo vamos a realizar en el laboratorio y que son técnicas mucho más simples que en el caso de las bacterias, que se acuerdan que ustedes que en el caso de las bacterias sacaban una colonita y hacían las pruebas metabólicas a través de pruebas de utilización del citrato, etcétera, etcétera, el TCI, el DIA, bueno, muchas de las técnicas que ustedes ya vieron en microbiología general. En el caso de un moho, acá ya no se hace tanto, y soy reiterativo, en el caso de un moho, pero en el caso de una levadura sí, pero en el caso de un moho se estudia mucho morfología, ¿sí? Morfología fúngica, en donde allí debemos detectar o poder describir y conocer diferentes estructuras fúngicas que produce el hongo. Entonces, lo que se hace a partir de una colonia típica de un honguito que yo, por ejemplo, vuelvo a la diapositiva, perdón, vuelvo a esta diapositiva, por ejemplo, yo quiero detectar o quiero conocer el género y la especie de este hongo, por ejemplo, o de esta levadura o cualquier otro hongo que yo pueda detectar en las plaquitas que he sembrado, y quiero conocer cuál es el género y cuál es la especie, lo que se hace es sacar el pedacito de agar, se hacen cuadraditos así con un anza en caliente, directamente se saca el pedacito de agar que lo vemos acá, ¿sí? Lo vemos aquí, yo corto ese pedacito de agar con la colonia fúngica y lo invierto, es decir, lo doy vuelta y hago que toda la estructura fúngica del hongo entre en contacto en una plaquita de agar estéril, que puede ser un agar zapallo, un agar papa o un agar zapec, dependiendo del género o la especie que yo quiera identificar, ¿no? O sea, existen libros, como por ejemplo el de Pitt Hawkins, que es el libro de cabecera que nosotros utilizamos para hacer la detección e identificación de hongos. Pero básicamente consiste en sacar ese pedacito de agar con la colonia, invertirlo y colocarlo en forma invertida en una placa estéril, en un agar, ¿no? Y se deja en incubación de 3 a 7 días por 25 a 28 grados centígrados y vamos a ver que a partir de ese agar, fíjense que empieza a haber formación
de la colonia a partir del dadito de agar con el hongo que es sembrado. Y a partir de este agar de la cepa pura, ya voy a empezar a hacer estudios posteriores de estructura fúngica, observaciones al microscopio, de alguna estructura de reproducción sexual o asexual, o de los conidios, o alguna otra estructura que llega a formar el hongo. También se suele utilizar, acá vemos en esta fotografía, en el margen superior derecho, que si yo necesito, por ejemplo, lo que se hace comúnmente, si yo quiero saber el grado de contaminación de granos de cebada, o el grano de maíz, o el grano de trigo que tiene un camión, lo que se hace es hacer el método de cuarteado de mi muestra, que puede ser de un camión, de bolsas de silo, etcétera, etcétera, que eso ya lo vamos a ver en la parte teórica. Se suele sacar las semillas, que en este caso vemos semillas de arroz o semillas de algún grano, ¿no? Semilla de algún grano. Entonces yo quiero ver el grado de contaminación, o si tiene los granos contaminación con algún hongo de importancia, no solamente desde el punto de vista fitosanitario, sino desde el punto de vista de la salud pública, porque ese grano va a ser consumido, y como yo les decía, muchos de los hongos micotoxicogénicos llegan a producir esta sustancia en el grano. Entonces nosotros estamos consumiendo esa micotoxina cuando estamos cocinando o cuando estamos ingiriendo estos tipos de alimentos. Entonces lo que se hace es algo muy sencillo. También se utiliza una plaquita agarizada con un medio específico, y se colocan los granitos y se distribuyen en forma equidistantes y se los lleva a incubación. Entonces los granitos, a partir de los granos que están contaminados, se van a empezar a formar la estructura fúngica y van a quedar en el medio. También se suele utilizar, en vez de utilizar agar, se suele utilizar lo que hacíamos nosotros en la primaria. ¿Se acuerdan cuando utilizamos papel secante? Embebidos en agua, también se colocan esos redondeles de papel secante embebidos con agua, se coloca la semilla y vemos que la semilla va a germinar, pero también vemos que los hongos se van a empezar a desarrollar a expensas de la semilla y también en presencia de humedad. Es otra forma. Hay diferentes técnicas, pero yo les muestro estas técnicas para que ustedes tengan en cuenta a la hora de poder aislar y estudiar un hongo en particular. Bien, entonces, otra de las técnicas, que es la que tienen, que ustedes tienen en el práctico, es la técnica de Pitt-Hawkins. La técnica de Pitt-Hawkins que consiste en estudiar a partir de una colonia típica que yo la hice crecer aquí, es realizar con un ansa estéril, sacar un poquito o barrer un poco de la estructura fúngica que pueda tener este honguito. O sea, generalmente lo que se barre son las esporas. Entonces debemos darle las condiciones óptimas para que el microorganismo pueda esporular. Y se hace una suspensión, en un tubito que tiene agar agua al 0,01% o 0,02%. Es decir, que es más o menos tiene menos de 1 mililitro, si no mal recuerdo, creo que son 300 microlitros de agar agua, en donde así, a partir de mi muestra, o sea, de mi plaquita que he barrido con el ANSA, voy a suspender esas esporas en un tubito con agar agua. Ahí yo voy a hacer una suspensión de las esporas de mi hongo. Y a partir de esas esporas, con el ANSA en punta, voy a sembrar en el medio específico que ustedes van a ver que hay en la técnica de Pitt-Hawkins, que es esta, que consiste en la siembra de tres tipos de medio y a diferentes temperaturas. Vemos acá que tenemos el medio CIA, dos medios CIA, un CIA a 37 grados centígrados. Estos dos medios CIA son a 25-28 grados centígrados, que es la temperatura de incubación. Dos MEA, que son agar extracto de malta, a 25-28 grados centígrados. Un agar G25N, que es glicerol a 25%
con fuente nitrogenada, que también se va a, que es un medio xerófilo, o sea, para microorganismos xerófilos, aquellos que puedan crecer en ambientes salados, o de baja actividad acuosa en realidad. De 25 se va a poner en incubación a 25-28 grados, y un CIA, que es el mismo de los dos primeros, pero que se va a colocar en incubación a 5 grados centígrados. ¿Cómo se va a sembrar? Acá vemos que tienen 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Bueno, se van a sembrar por punción, es decir, a partir del lance en punta, se va a tomar una resuspensión de del agar agua, por repique, como le estaba comentando recién, y se va a sembrar en 3 puntos equidistantes. Entonces, se hace una punción en realidad. ¿Sí? Se hace una punción en 3 puntos equidistantes en mi agar, en estos agar CIA, MEA y G25N, ¿sí? Y se lo va a colocar a incubación a las diferentes temperaturas. Vuelvo a reiterar, cada uno de estos medios de cultivo tiene una particularidad que en el caso del MEA, ágaro extracto de malta, me permite el crecimiento o medir el crecimiento del microorganismo. Es decir, que como yo he sembrado por punción en 3 puntos equidistantes, y este medio, al ser un medio rico, porque tiene extracto de malta, tiene bastante sustancia azucarada, el microorganismo va a crecer a pleno en el medio de cultivo. A diferencia del medio CIA, que en el caso del medio CIA, si bien tienen estos nutrientes necesarios para el desarrollo del microorganismo, tienen muchas sustancias minerales. Tiene lo que se llama SAPEC concentrado, que la solución de SAPEC concentrado es un concentrado de muchas sustancias de sales inorgánicas que se le agrega al medio de cultivo, lo que permite que el hongo, además de permitir su crecimiento, produzca esporas de diferentes colores, que en algunos casos la esporulación, es decir, el color de las esporas, puede ser del mismo color que el medio MEA o puede tener un color diferente. Así también las diferentes temperaturas de incubación hacen que el microorganismo esporule de forma diferente, y también hacemos que el microorganismo, si no está relacionado con una temperatura óptima de 37 grados centígrados o de 5 grados centígrados, vemos si el microorganismo crece o no crece en estas condiciones ambientales. Vuelvo a reiterar, la temperatura de crecimiento óptimo de la mayoría de los mohos, es decir, de los hongos filamentosos, va entre 20 a 30 grados centígrados. Por eso ponemos una temperatura entre 25 y 28 grados para que pueda crecer en forma normal el microorganismo si lo dejamos en estas condiciones ambientales. O sea, es una metodología que se suele utilizar muy diferente a la que venimos realizando con los otros microorganismos para poder describir el desarrollo de la colonia. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo observamos? Fíjense, acá vemos el desarrollo, es muy bonito verlos en las placas, cómo crece diferentes, digamos, el mismo microorganismo en diferentes medios de cultivo. Fíjense acá, la figura 5 dice colonias en CIA 25 durante 7 días. Después tenemos el MEA y el G25N, en donde vemos cómo crece el microorganismo en los diferentes medios de cultivo. Como verán, el medio CIA, la esporulación del hongo es diferente, el color del hongo y la estructura fúngica que llegan a producir es diferente que en el medio MEA, que acá vemos una colonia que ha crecido en toda la superficie del agar y que tiene una coloración negruzca. En el caso del D, el D y el F, vemos que se trata del mismo hongo, pero tienen diferente color, diferente tamaño. Es más, se debe observar tanto el anverso como el reverso de la placa para poder caracterizar al microorganismo. Acá vemos otro, acá vemos un Aspergillus flavus, un Aspergillus niger, un Aspergillus ocracius, bueno, diferentes tipos de microorganismos que según el medio de cultivo va a producir
características particulares. Fíjense que acá en el medio H, acá en este caso, en la imagen de la H, fíjense que el hongo empieza a producir algunos exudados, como vemos acá, como si fueran unas gotitas amarillas, y que también se ve en el medio de cultivo, como si el microorganismo produjera un viraje linkador, pero no tiene un indicador de pH en medio de cultivo, sino que es un exudado que produce el hongo y también es característico para poderlo clasificar. Acá vemos también, en el caso de la imagen F, vemos también que alrededor de la colonia este microorganismo en este medio de cultivo produce algunos pigmentos. Además del color, se debe observar, como acá vemos este color verde, color negro, este medio amarronado, este color verde, también se ve la consistencia de la colonia, y vamos a ver que en el caso en el práctico ustedes van a encontrar algunas palabras etimológicas que son propias de la jerga micológica, como por ejemplo micelio velutinoso, micelio flocoso, o porque pueden presentar estas estrías como ven acá. Ven que tienen como si fueran una estría o arrugamiento del micelio, que es una de las características que también se observa para poder clasificar, o bien que puedan tener una estructura algodonosa, como vemos acá en imágenes de arriba, o acá arriba en la figura A, en la fotografía A, que nos va a permitir a nosotros poder clasificar al microorganismo. Algunas características macroscópicas, ¿no? Es decir, que cuando nosotros observamos, luego del periodo de 3 a 7 días de cultivo que vamos a realizar en el laboratorio, se debe observar tanto el reverso como el anverso de la placa y el color, el tamaño de la colonia, que por eso se siembra en 3 puntos equidistantes, porque se saca un promedio, o sea, se mide con regla, y se saca un promedio del tamaño de las colonias. Y fíjense qué bonito que se observan, y el promedio es lo que se compara con la tabla o con una clave dicotómica que se utiliza en el libro de Pitt Hawkins. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿O tienen alguna preguntita hasta acá? Por ahí el hecho de que llamó la atención el agar agua, que no lo había escuchado antes. Bueno, el agar agua es agar más agua, nada más. El agar es un agar de baja concentración, lo que hace que, eso es lo que no les comenté, que en el caso del agar agua, que es cuando colocamos en un tubito con agar agua, ¿cuál es la finalidad de utilizar este tubito con agar agua? Es que cuando nosotros sembramos, el agar agua actúa como un pegamento para las esporas que hemos suspendido acá, porque nosotros cuando sembramos por punción en la placa, ocurre un fenómeno que yo lo llamo como efecto látigo, que cuando ustedes, bueno, ya lo van a ver, cuando hagamos la siembra en las placas, cuando hacemos la punción en el sector que hemos predicho dónde vamos a sembrar en la placa de agar, cuando sembramos, hacemos la punción del agar, y levantamos el anza hace como un movimiento, como si fuera un latiguillo, ¿sí? del agar, que hace que las esporas que se encuentren adheridas al anza, porque estamos llevando esta suspensión de las esporas lo que hacen es, por este efecto, si no tenemos el cuidado suficiente para que no se produzca tanto este efecto látigo que yo le estoy diciendo, las esporas pueden llegar a caer acá en puntos equidistantes, aquí, así, si no tengo ese cuidado en la placa, y a partir de estas esporas pueden crecer colonias. Entonces yo no voy a observar estas colonias típicas así, como estamos viendo en esta imagen, sino que a partir de la siembra, si yo he cometido el error o no he tenido el cuidado de hacer una siembra bien en forma consciente, a partir de estas esporas va a haber crecimiento de colonias, entonces me va a influenciar cuando yo tenga que ir a medir el diámetro de las colonias, porque yo voy a ver que aquí, por ejemplo, va a empezar a haber formaciones de otras
de otras colonias del mismo microorganismo. Y eso es lo que yo no quiero, porque yo necesito medir el diámetro a partir del lugar donde yo he sembrado, ¿no? O sea, he hecho esa punción. Si no tendría yo esta particularidad de utilizar este agar-agua, que actúa como, vuelvo a reiterar, que actúa como un pegamento para las esporas, si no hago eso, no utilizo este agar-agua, ocurre esto si yo a partir de mi muestra siembro directamente en el agar, ¿no? Puede ocurrir este error, ¿no? Entonces no me deja ver bien el crecimiento de las colonias a partir de los lugares donde yo he sembrado. Eso tengan en cuenta, ¿no? Eso es algo importante a la hora de saber para qué me sirve este agar-agua. Es decir, no es un medio de cultivo, nada de eso, solamente que permite la resuspensión y me facilita la siembra e impidiendo la dispersión de las esporas en el medio de cultivo. ¿Está? No sé quién me había preguntado. Sí, profe. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, esto vamos a ver como características macroscópicas, ¿no? O sea, tanto el reverso como el anverso, la producción de exudados, la coloración, la formación de estos rayitos en la superficie del medio, de la colonia, si es una colonia terciopelada, si es una colonia algodonosa. Bueno, son características que ya vamos a ver que debemos tener en cuenta a la hora de clasificar un hongo. Esto como características macroscópicas, ¿no? Los exudados que pueden llegar al medio de cultivo, bueno, esas gotitas como si fueran rocíos, bueno, la formación en forma macroscópica del hongo. Y el diámetro de la colonia, eso también lo debemos medir, sacar un promedio de las 3 colonias. También son datos fundamentales cuando vayamos a hacer el estudio por clave dicotómica. Con respecto a la caracterización microscópica, bueno, acá vemos el honguito, o sea, el honguito cómo ha crecido en los diferentes medios. Vemos que es el mismo hongo que produce diferentes coloraciones y diferentes tipos de formación de la colonia en los medios específicos. Y vamos a ver que se suele utilizar la lupa para ver cómo es el crecimiento, qué estructuras fúngicas pueden observarse con la lupa en el laboratorio. Y bien, también se hacen observaciones al microscopio, en donde a partir de se saca una porción del micelio, de la estructura de reproducción. Acá vemos que esta coloración amarilla se debe a las esporas, los colores de las esporas que llega a producir el hongo. Y nosotros debemos conocer a partir de qué estructura fúngica se suele producir estos conidios o estas esporas fúngicas. Entonces se debe describir algunas estructuras fúngicas, como por ejemplo en el caso de un penicillium, y se ve algunas estructuras que son el conidióforo, que esto se llama a partir del micelio, se forma una estructura de reproducción, se denomina conidióforo, y ver qué tipo de conidióforo es, sus ramificaciones o algunas estructuras, como por ejemplo acá vemos que esta es una métula, estos son las fiálides, que son estructuras en forma de botella, y vemos que a partir de estas fiálides se empiezan a formar las esporas, ¿no? Que es lo que vemos acá. En esta imagen son las esporas, que también debemos ver el tamaño de las esporas, la forma de las esporas, si son de esporas lisas, si son de esporas rugosas, si son esporas elípticas, si son esporas en forma de uso, que ya vamos a ver otras imágenes en el caso del fusarium, que forman macroconidios y microconidios. Bueno, algunas estructuras, en el caso de la ramificación, si tienen una sola ramificación, como por ejemplo en el caso de esta, que tiene una sola, o sea, tiene el estipe, esto se llama estipe o estípite, y a partir del estípite o pie se forman las fiálides, este tiene una sola ramificación, y a partir de las fiálides, las esporas, o tienen una segunda ramificación cuando hablamos de las métulas, o tienen una tercera ramificación. Y acá vemos también la rugosidad de la estructura fúngica,
¿sí? La pared, si es una pared rugosa, si son de paredes lisas. Entonces esto me permite saber también el grado de ramificación, si son monoseriadas o biseriadas, que también lo vamos a encontrar en los libros, para poder clasificar al honguito. Acá hablamos de un penicillium, porque tiene esta forma de pincel. Ya vamos a ver otras estructuras fúngicas que son características de otros tipos de hongos y que a simple vista, es decir, yo con esta estructura, con la observación de este tipo de estructura, ya digo que es un penicilio. Ahora, ¿cuál es la especie? Bueno, tengo que ver la espora, el tipo de distribución de las ramificaciones, y así voy a poder discernir si existen a través de otras observaciones en lupa algunas estructuras fúngicas especializadas que puede producir el hongo a través de las observaciones también macroscópicas de coloración, el verde, también este verde aceituna o verde grisáceo. Acá vemos un gris, y acá vemos un verde aceituna, acá vemos algunas estructuras amarillentas. Bueno, estas características macroscópicas y las características microscópicas me van a servir cuando yo lo vaya anotando, entrar a la clave dicotómica de Pitt y poder saber cuál es el género y la especie que se suele, para darle el nombre y el apellido al microorganismo. Bueno, ¿y qué estructuras podemos observar como descripción microscópicas, ¿no? En el caso de las estructuras que son de origen somático, es decir, que forman parte del micelio del hongo, vamos a ver, primero saber qué es lo que es un micelio, que es un conjunto de filamentos que están formados por hifas, y ese micelio puede ser un micelio tabicado, en el caso, o un micelio cenocítico. Cuando hablamos de un micelio tabicado, es cuando vemos este tipo de micelio, que es lo que estoy mostrando acá, lo estoy marcando. Que vemos que la hifa o el micelio, en realidad, cada uno de estos compartimentos se denomina hifa. Cada uno de estos compartimentos tienen septos. Está aceptado, es decir, que están compartimentalizados. A esto hablamos de un micelio tabicado. A diferencia de este micelio que vemos acá en esta imagen de la derecha, en donde no vemos septos, que es un micelio continuo. Es decir, que como estamos hablando de una estructura de célula eucariota, en este tipo de micelio vamos a encontrar núcleos distribuidos en todo el micelio, a diferencia de este micelio tabicado, que cada tabique va a tener un núcleo, o dos núcleos dependiendo del tipo de hongo que sea. O bien también podemos ver que en el caso de algunos hongos que son unicelulares, como son las levaduras, no vemos micelio, salvo algunas levaduras que pueden llegar a producir pseudomicelio. O bien que el microorganismo empiece a formar algunas estructuras especializadas como el prosénquima, por ejemplo, o un pseudoparénquima, o un apresorio, que en el caso de algunos hongos que son nematófagos, es decir, que se alimentan de nemátodos, llegan a producir algunas estructuras especializadas que actúan como trampa para nemátodos, es decir, que capturan nemátodos del suelo y los absorben, o algunos austorios, algunas estructuras especializadas, o algunos rizomas, que en el caso de algunos hongos que son, por ejemplo, que son simbiontes, es decir, que forman parte de una micorrización, llegan a formar estas estructuras miceliares que son en forma de raíces, pero es un conjunto de micelios que se agrupan para formar esta estructura típica. O algunos rizoides, como por ejemplo el mucor o el rhizopus, llegan a formar a partir de su estructura de reproducción del conidióforo que yo les mostraba recién, en el caso del penicillium, llegan a formar algunas estructuras en forma de raíces y se denominan rizoides. Es decir, que existen algunas estructuras que forman el micelio, algunas estructuras fúngicas como el prosénquima o un parénquima, que van a formar parte de alguna estructura de reproducción sexual, por ejemplo.
que van a formar algún esclerocio o algo que es algún plecténquima generalmente macroscópico que puede permanecer de vida latente, es decir, que el mismo hongo lo forma como una estructura de resistencia ambiental que está formado por este conjunto de hifas formando un micelio, pero su finalidad va a ser la de conservar las estructuras de reproducción del hongo, ¿no? Algunos rizoides o algunos apresorios, bueno, que también actúan como estructura, en el caso de los apresorios, como una estructura de invasión, en el caso de los hongos fitopatógenos, que permiten la entrada a células vegetales. Algunas estructuras somáticas, que eso es lo que vamos a ver al microscopio o podemos ver al microscopio. Acá vemos algunas fotografías del micelio tabicado, que es lo que se observa al microscopio, que es muy bonito verlo. Ahí ven, acá vemos un tabique, acá vemos otro tabique, acá vemos otro tabique, ¿sí? Acá vemos otro tabique, que es particular de un micelio tabicado. Acá vemos otra estructura fúngica, acá también vemos tabique, ¿sí? De que es un micelio tabicado. A diferencia de este micelio, que es lo que vemos aquí, ¿tá? Que en donde vemos que no hay tabique, ¿sí? Es un micelio continuo que es característico de hongos inferiores, a diferencia de los hongos superiores que tienen tabique. Algunos apresorios, que es lo que yo les decía, que son estructuras especializadas que permiten la invasión de la célula vegetal, o los austorios, que son también estructuras que se forman dentro de una célula vegetal, o también algunas estructuras especializadas cuando hablamos por ejemplo, de los líquenes, que es muy común también verlos en estas estructuras fúngicas o estructuras simbiontes, o los esclerosios, por ejemplo, algunas estructuras que vemos en una espiga de trigo, ¿sí? Vemos que llegan a producir este tipo de estructura en el vegetal, ¿sí? Algunas estructuras de reproducción asexual, que son las astroporas, que es cuando el micelio terminal empieza, aquellos micelios tabicados especialmente, estas hifas se empiezan a engrosar en su pared y son liberadas y actúan como si fuera un conidio, una espora especializada que a partir de estas esporas se va a formar un nuevo micelio, o clamidosporas, que son engrosamientos de la hifa intercalar, a diferencia de las artrosporas o artrosconidios, que son de las hifas terminales. En el caso de las clamidosporas, que son estructuras de engrosamiento de micelio intercalar y que también se van a romper, o cuando censa el hongo algún ambiente hostil, el hongo empieza a formar estas estructuras, engrosamiento de su pared celular, y lo libera al ambiente. O en algunas estructuras de resistencia y multiplicación, como son las blastosporas, ¿sí? Como si fueran unas pequeñas pelotitas, o las clamidosporas terminales, o las clamidosporas intercalares, bueno, todas estas estructuras que forman parte de especializaciones del micelio. Y cuando hablamos de estructuras de reproducción, bueno, yo le mostraba esta, que es el conidiófono ramificado en el caso del penicilio, que es la imagen que le estaba mostrando hace rato. Y fíjense, acá vemos la fiale, que es la estructura en forma de botella, y a partir de esta se va a formar el conidio o espora. Y vemos que otros tipos de hongos, por ejemplo, un conidióforo simple, que es a partir de un pie o estípite, se forma una espora clavada, es decir, una forma de espora de este tipo, o algunas estructuras fiálides en donde vemos los anélides, que se van formando a partir de esas fialides pequeñas cicatrices como anillos, que se forman a partir de la liberación de esporas a medida que se van liberando. Se forman estas estructuras en forma de anillo en la parte terminal de una fialide, que es característico del crecimiento fúngico. O algunos conidios de sucesión basífuga, que significa que a partir de un conidio se forma un segundo conidio y así sucesivamente, y el último se va liberando, o en pequeñas cabezolas de esporas mucosas que a partir de una fiálide o en estructura especializada, el hongo empieza a formar como un moco en la parte terminal, y
Y allí es donde se van a alojar las esporas que luego son liberadas al ambiente. Bueno, algunas estructuras fúngicas que son de estructuras anamórficas, que significa que sean anamórficas, que tienen un origen asexual. Acá vemos una vesícula con fiálides, que es típico de un aspergillus, que es muy común verlos también como un honguito que tienen como si fuera un sol en la parte terminal del conidióforo. Esta es una vesícula, acá vemos las fiales, que vemos toda esta estructura que vemos acá, que es muy parecida a la que tienen el pelicinio, pero su origen es diferente. Y bueno, otros géneros que tienen otras estructuras, que yo les muestro acá algunas imágenes particulares. Y aquellas estructuras que provienen de también otras estructuras de origen asexual, como por ejemplo el coremio, que es la acumulación de conidióforos que se van a agrupar formando esta estructura como si fuera un racimo de flores, ¿no? A esto se denomina coremio, o los funículos, que también son acúmulos de conidióforos y que se van a bifurcar formando conidióforos individuales, y a partir de ellos se van a liberar las esporas, ¿no? en el ambiente. O algún corte de un acérbulo, que esto es un corte, estos acérbulos también se forman como estructura de reproducción asexual en tejido vegetal, por eso se muestra este corte transversal, o brotes múltiples de conidióforos o los esporodioquios, que también son acúmulos de fiálides, y a partir de estos acúmulos de fiálides se van a liberar las esporas. O los pignidios también, que es otra estructura que está formada por un parénquima de origen micelar, y a partir de ellos se forman fiálides, que es la que vemos, esta estructura de botellita que vemos aquí, y los conidios, que son liberados al ambiente. Esto es muy común, por ejemplo, en el caso de ustedes deben tener en la casa algún clavel o estas plantas que emiten mucho perfume, no me acuerdo cómo se llama, pero que en las hojas se forman como un pequeño, como si tuvieran una carbonilla, ¿no? Como si tuvieran pigmentos negros en la superficie de las hojas, y que se debe a este tipo de estructuras, que esto es un pignidio, ¿no? Es muy, muy común. Y dentro de los teleomórficos, es decir, los hongos teleomórficos que llegan a producir estructuras de reproducción sexual, vamos a hablar de algunas estructuras cerradas, como son estructuras de reproducción sexual. Acá vemos un plecténquima, en donde dentro de este plecténquima, denominadas club cells, dentro se encuentran los ascos, y dentro de los ascos se forman las ascosporas, que vemos acá en estas estructuras en forma de pelotitas. O un peritecio, que tiene una forma de pera, un peritecio, porque de ahí vienen un corte transversal de este peritecio, y aquí vemos las ascos con liberación de ascosporas, que acá vemos diferentes tipos de ascos. O en el caso de las levaduras, también vemos que algunas levaduras pueden ser ascomicéticas, así también pueden ser basidiomicéticas, que también ya lo vamos a ver un poquito en la parte teórica. O algunas estructuras de reproducción sexual, como es el ascogonio y el anteridio, que son estructuras especializadas de origen sexual, que son llevadas a cabo por algunos hongos con dimorfismo sexual. Bueno, y otros tipos de estructura. Acá vemos un cleistotecio, que es un corte transversal en una copita, que esta es una fotografía de un apotecio, no un cleistotecio, un apotecio, que es una estructura, un corte longitudinal de una estructura que forman parte de los líquenes, de estas estructuras que ustedes ven adheridas a las piedras o a las cortezas de los árboles, que tienen diferentes colores grisáceos, anaranjados, rojizos, verduzcos, así. Y vemos los ascos, vemos los ascos, y adentro encontramos las ascosporas, ¿no? Y acá vemos un club cells, un cleistotecio, que vemos los ascos, que es la fotografía anterior, que es esta, pero acá lo vemos en una fotografía mejor, y que vemos estas estructuras, ¿no? Las ascosporas dentro del asco. Y aquí vemos el peritecio en un corte transversal,
con las ascosporas con las ascas. Acá vemos también una estructura, un corte transversal. Bueno, también lo que hay que observar en forma microscópica son las esporas, los tipos de esporas. Y aquí vemos diferentes tipos de esporas y cómo las debemos denominar. Acá vemos esporas equinuladas que tienen estos como pinches, o verrucosas que tienen algunas rugosidades en las superficies, o fusiformes, que en el caso de Fusarium es muy común verlo, o algunas blastosporas que tienen este tipo de estructuras, o esquelosporas, como si fueran los otros conidios, como les mostraba hace rato, o la dictiospora, que son acúmulos de esporas, alautospora, fragmospora, bueno, las esporas comunes o los conidios. En conjunto se denominan conidios cuando tienen un origen asexual y se le denomina espora como fragmospora, leumospora, dictiospora, verrucospora, o sea, todas las estructuras que podemos observar si tienen un origen sexual. Bueno, algunas estructuras teleomórficas, basidiomicéticas, que dan origen a la formación de esporas de estas esporas de origen sexual, el somatogamia o los holobasidios, los fragmobasidios, que son diferentes tipos de estructuras que en el caso de los hongos de sombrero es muy común ver este tipo de estructuras. Es decir, aquellos, no sé si ustedes alguna vez vieron los hongos de sombreros, que cuando ustedes ven el reverso presenta como unas laminillas o en algunos casos como unos pequeños poros. Dentro de estas estructuras encontramos los basidios, que son comunes como estructuras teleomórficas o de reproducción sexual de estos hongos que podemos ver, los hongos de sombrero que podemos ver en el suelo o en materia en descomposición. Una ascoma, un apotecio, en donde vemos que esta estructura tiene un origen sexual, es decir, de una estructura sexual que es el ascogonio del anteridio, y que a partir de estas dos estructuras sufren una cariogamia, una plasmogamia, una cariogamia, una reducción meiótica, formando los basidios que van a liberar las ascosporas dentro de estas estructuras. Bueno, acá vemos otras fotografías, un ascocarpo, donde vamos a tener un cleistotecio, que es una estructura cerrada, bastante resistente a la desecación, en donde vemos adentro los ascos con las ascosporas, o los ascos desnudos, que es muy común verlo en células del huésped, en células vegetativas, un peritecio, que vemos que tiene una estructura en forma de pera, y vemos los ascos con las ascosporas, o un apotecio, que es una estructura en forma de copa, y que tienen los ascos en la superficie, que es característico de los líquenes. Bueno, y aquí les dejo para que ustedes algunas nomenclaturas o estructuras de reproducción en donde no viene el caso que lo sepan, lo pueden encontrar en los libros, pero algunas nomenclaturas de palabras que se suelen utilizar para poder discernir en diferentes, para hablar en forma correcta, es decir, utilizar la jerga micológica para poder saber cuál es cuál, digamos, cuál estructura es cuál, fusiforme, fragmospora, feospora, staurospora, bueno, o sea, cómo se lo denomina a los diferentes tipos de estructura, tipos de esporas que son de origen fúngico. Bueno, algunas estructuras anamórficas, artrospora, clamidospora, blastospora, blastoconidios, bueno, eso se los dejo también. Otras estructuras anamórficas, las fiales, las métulas, bueno, de las imágenes que ya estuvimos viendo hace rato. Otras estructuras anamórficas y cómo se las denomina, esto también se los dejo para que ustedes lo puedan leer y sepan a qué me refiero con estas estructuras anamórficas y teleomórficas. Bueno, aquí vemos la conjugación de gametas, ogonio y el anteridio, estructuras de micelio continuo, bueno, algunos de hongos inferiores. Algunas otras estructuras de origen teleomórfico, estructuras teleomórficas, bueno,
le dejo algunas imágenes de cómo se puede observar los cigomicetos y la clasificación, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos la teoría. Bueno, los acomicetios, hongos, algunas estructuras fúngicas que son propias de la jerga micológica, para que ustedes lo puedan observar. Pero bueno, esto es lo que quería mostrarles, qué es lo que deben tener en cuenta a la hora de poder clasificar un hongo, ¿no? Y que todo esto me va a permitir a mí ir a una clave dicotómica, que esto ya se lo voy a mostrar aquí, a ver si está en otras diapositivas, que es en esto. A ver. En base a la observación que nosotros realicemos en diámetro de la colonia, vamos a utilizar una clave dicotómica en el libro de Pitt Hawkins y ver y delucidar de qué microorganismo estamos hablando, ¿no? Con estas observaciones tanto macroscópicas como microscópicas. Y ver en forma clara el tipo de micelio, el tipo de color de la colonia, de las observaciones de estos rayos que se emiten por el crecimiento del hongo. Bueno, todas estas características que yo les estuve mostrando, esto es lo que vamos a ver en las imágenes del libro de Pitt Hawkins, es decir, tanto en el crecimiento del CIA y el MEA, y la forma de la estructura conidiogénica que va a formar el hongo, ya sea de una estructura teleomórfica o anamórfica, es decir, que provenga de una reproducción asexual como sexual, ¿no? Acá vemos un aspergillus, acá vemos un mucor. ¿Tá? Acá vemos levaduras, por ejemplo, que también se suele utilizar y está clasificado dentro del libro de Pitt Hawkins. Algunas levaduras, el color de la colonia, la forma, las estructuras. Acá vemos un asco, por ejemplo, con las ascosporas dentro de la célula. Bueno, así algunas de las estructuras que ustedes deben tener en cuenta a la hora de poder discernir entre qué tipo de hongo o morfología, según su morfología tanto macroscópica como microscópica, podemos llegar a clasificar. Lo que no les muestro en estas diapositivas son las técnicas de detección de, por ejemplo, si yo he detectado un hongo micotoxicogénico, es decir, le he dado el nombre y el apellido, ahí en el libro dice que puede ser posible productor de tal o cual micotoxina. Y existe también en los libros, existen metodologías para poder detectar la presencia de las micotoxinas. Algunos de ellas generalmente se hacen por cromatografía gaseosa o por HPLC o con drogas patrón, o bien se puede realizar también con un TLC, con cromatografía en capa fina, que es otra técnica a través de revelaciones como el nitrato de plata o colocarlo bajo UV, se detecta la presencia de estas micotoxinas que ya lo vamos a ver en la clase teórica. Bueno, chicos, no quiero explayarme más porque ya 1 hora y media ya estamos pasados de tiempo. Voy a dejar de presentar. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto. Es muy lindo verlo en el laboratorio, es muy lindo verlo al microscopio. Bueno, no sé si a alguien le llamó la atención estas estructuras fúngicas, ¿no? Pero es muy bonito verlo al microscopio, ver y utilizar estas técnicas en el laboratorio para poder clasificar a los hongos. Profe, tengo una duda. ¿El método de Pitt Hawkins también es para reencuentro? Sí, en el libro de Pitt Hawkins también está detallado el método de recuento. Sí, pero digamos, se suele utilizar los diferentes medios de cultivo. Lo que sí no detalla en el medio de Pitt Hawkins, los medios de cultivo que se suele utilizar dependiendo del alimento del cual se parta. Está detallado todos los medios de cultivo que yo le estuve mostrando: el agar malta, el CIA, el MEA, el agar, el DRBC, el RBC, el diclorán, fenicol, el G18, a ver, si no mal recuerdo, el agar G20, el G18,
¿sí? Si no mal recuerdo, ese es el medio. G25N. El G25N, no, pero me refiero al otro medio, el G18N creo que era. A ver, se me fue el nombre del medio de cultivo. El de G18, el RBC, el alta malta acético, el malta glucosa sal, eso está detallado en la composición del medio de cultivo en el libro. A ver si creo que los tengo acá en esta fotografía, si yo no les muestro. Este es el libro, no sé si lo llegan a ver ahí. A ver, este. Este es el libro que está en biblioteca, ¿sí? John Pitt y Ailsa Hawkins, que son los que han realizado este libro, que Fungi and Food and Spoilers, todo en inglés, por supuesto, pero en el práctico, bueno, ahí está el agar malta, No el se malta ve, zapec, el glicerol. ¿Ah? ¿No lo ven? no. A ver, el medio, acá ven esta parte, ven que es el método de Pitt and Hawkins, ¿no? Con la siembra de la serie de placas. En realidad, por serie de placas se puede identificar dos cepas, dos honguitos. Y el libro es el Fungi and Food and Spoilage de Springer, la tercera edición que está en la facultad, ¿no? Si lo quieren consultar, está en la facultad. Y está en inglés, por supuesto, pero sigue esta metodología de identificación, donde vamos a ver el exudado, el color, la textura, el crecimiento. Bueno, acá vemos diferentes tipos de morfología, ¿ves? Tanto macroscópicas como microscópicas. Y en base a esas características y la medición de la colonia, del reverso de la colonia, yo voy a ir por clave dicotómica descartando y llegando al género, por lo menos, primero al género y luego a la especie, ¿no? O sea, con todas estas características que yo le estoy mostrando. ¿Se entiende? No sé quién me hizo la pregunta. Sí, profe. Bien, bueno, Evelyn. No sé, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Si no dejo de grabar. A ver, voy a detener la grabación.